La ignoraron frente a todos. Se burlaron de su ropa sencilla, de su aparente ignorancia, de cada palabra con la que pedía ayuda. Pensaron que era solo una mujer humilde, perdida en un mundo de medicina de élite, que podrían despreciar sus preguntas como si no valieran nada. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Una mujer de 52 años, vestida con ropa modesta y cargando una carpeta gastada, estaba a punto de enfrentarse a los médicos más arrogantes y el personal más condescendiente de la ciudad. Creyeron que sería fácil intimidarla, que podrían pisotear su dignidad como si fuera una paciente más del montón. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te demostrará que jamás debes juzgar a alguien por su apariencia. Esta es la historia de la doctora Elena Morales, y de cómo la humillación más brutal se convirtió en la lección más devastadora que ese hospital. Todo comenzó en una casa pequeña, pero impecablemente limpia, en el barrio San Rafael, donde cada mañana Elena Morales se preparaba un café negro mientras revisaba emails que llegaban desde 3 continentes diferentes. A las 5:30 de la mañana, cuando la ciudad aún dormía, Elena ya estaba despierta en su cocina sencilla, respondiendo consultas médicas de colegas en Londres, revisando protocolos de emergencia enviados desde Ginebra y estudiando informes de salud pública que llegaban desde hospitales rurales de Guatemala. Su casa refleja una vida dedicada completamente al servicio médico, paredes cubiertas de diplomas en 5 idiomas diferentes, fotografías de misiones humanitarias en campos de refugiados, libros de medicina que van desde textos clásicos hasta las investigaciones más avanzadas en cirugía cardiotorácica. En la mesa del comedor hay una computadora portátil rodeada de carpetas etiquetadas: protocolo COVID-19, hospitales rurales, cirugía cardiovascular, casos complejos, gestión hospitalaria, métodos europeos. Elena no es solo una médica, es una especialista reconocida internacionalmente en transformación de sistemas de salud. 30 años salvando vidas, se dice a sí misma, mientras se prepara para el día más importante de su carrera reciente. Y hoy voy a descubrir si este hospital merece mi experiencia. Elena se viste intencionalmente con ropa que compró en el mercado local. Una blusa blanca sencilla, pantalón negro básico, zapatos cómodos, pero claramente no costosos. Se mira en el espejo y ve exactamente lo que quiere proyectar. Una mujer trabajadora, humilde, que podría ser cualquier paciente que llega buscando ayuda médica. Guarda cuidadosamente en su bolsa los documentos más importantes de su vida profesional. El nombramiento oficial como directora médica del Hospital San Carlos, firmado por la Junta Directiva hace una semana. Cartas de recomendación del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, del Hospital Universitario de Heidelberg en Alemania, del Instituto Nacional de Cardiología de México. Pero hoy esos documentos permanecerán ocultos. Hoy Elena será simplemente una paciente más, una mujer que busca orientación médica en un hospital que no sabe que ella será quien lo dirija a partir de la próxima semana. Pero lo que Elena estaba a punto de descubrir sobre la cultura de ese hospital la sorprendería más de lo que jamás había imaginado. Elena creció en una familia de escasos recursos en el mismo barrio donde vive ahora. Su padre era mecánico, su madre costurera. Desde niña conoció la humillación de ser tratada como inferior por su origen social, la frustración de tener grandes sueños en un mundo que parecía diseñado para limitarlos. La medicina será tu escape, le decía su madre mientras cosía hasta altas horas para pagar los libros de Elena. Pero nunca olvides de dónde vienes, ni cómo se siente ser ignorado por los que se creen superiores. Esas palabras la acompañaron durante sus años de estudio en 1900. La universidad pública, cuando médicos de hospitales privados la miraban con desprecio durante las prácticas. La acompañaron cuando trabajó 18 horas diarias como residente, cuando algunos jefes la trataban como si su opinión valiera menos por venir de una familia sin contactos médicos. Pero también la acompañaron cuando se especializó en cirugía cardiovascular con una beca completa en Alemania, cuando dirigió programas de salud pública en zonas de conflicto, cuando desarrolló protocolos que salvaron miles de vidas en hospitales de África y América Central. Nunca olvidar de dónde vengo, repite mientras camina hacia la parada del autobús.
y nunca permitir que otros sufran la humillación que yo sufrí. El Hospital San Carlos es una institución privada de prestigio internacional, donde se atienden presidentes, empresarios, celebridades. También es un hospital que ha perdido su alma médica, según los informes que Elena ha estado revisando durante meses. Las quejas se acumulan, pacientes humildes tratados con desprecio, familias de escasos recursos intimidadas por médicos arrogantes, casos de discriminación sistemática que han llevado a la junta directiva a tomar una decisión radical. Necesitamos a alguien que transforme la cultura del hospital, le habían dicho en la reunión confidencial. Alguien que entienda tanto la excelencia médica como la importancia del trato humano. Su perfil es exactamente lo que buscamos. Elena había aceptado el reto, pero con una condición. Antes de asumir oficialmente, quiero evaluar personalmente cómo tratan a los pacientes cuando creen que nadie los está observando. El autobús que la lleva al hospital está lleno de trabajadores que van a sus empleos matutinos, empleadas domésticas, obreros de construcción, vendedores ambulantes. Elena se sienta entre ellos, escuchando sus conversaciones sobre los costos de la salud, las dificultades para acceder a atención médica de calidad, el miedo de ser maltratados en hospitales elegantes. Mi hermana fue al San Carlos el año pasado, cuenta una señora mayor a su compañera de asiento. La hicieron esperar 6 horas para decirle que era muy caro y que buscara atención en el hospital público. Ni siquiera la examinaron bien. Elena toma nota mental. En unas horas, esa misma institución conocerá su verdadera identidad. Lo que estaba a punto de suceder en ese hospital cambiaría la vida profesional de todos los médicos que trabajaban allí. Durante el trayecto, Elena repasa su estrategia. Se presentará como una paciente con síntomas cardiovasculares leves, nada grave, pero que requiere evaluación profesional. Observará cómo la tratan, cómo se dirigen a ella, qué nivel de respeto muestran hacia una mujer aparentemente sin recursos. Si pasan la prueba, piensa, comenzaremos juntos un proceso de mejora. Si fallan, se toca la carpeta en su bolsa, donde están los documentos que cambiarán todo. El Hospital San Carlos aparece frente a ella como una catedral de la medicina moderna. 10 pisos de cristal y acero, jardines perfectamente cuidados, entrada principal que parece más la de un hotel de lujo que un centro médico. Autos de alta gama llenan el estacionamiento. Mercedes-Benz, BMW, Audis. Familias elegantemente vestidas entran y salen con naturalidad, como si este fuera su ambiente natural. Elena observa todo con ojo clínico. En su experiencia internacional, ha aprendido que los hospitales más lujosos no siempre son los más humanos, que la tecnología avanzada puede coexistir con una completa falta de empatía. Se detiene en la entrada, respirando profundamente. Dentro de esas paredes trabajarán personas que en una semana serán sus subordinados directos. Médicos, enfermeras, administrativos, que no saben que están siendo evaluados por su futura jefa. Que comience la prueba, murmura, y camina hacia las puertas automáticas que se abren como las compuertas de un mundo donde está a punto de demostrar que la apariencia puede ser el engaño más peligroso del mundo. Pero lo que Elena estaba a punto de experimentar dentro de esas paredes superaría sus peores expectativas sobre la arrogancia médica. Antes de entrar, Elena recuerda las palabras del presidente de la junta directiva en su última conversación. Doctora Morales, este hospital necesita más que reformas administrativas. Necesita una revolución cultural. Queremos que sea usted quien la lidere. Elena había aceptado porque conocía el poder transformador de la medicina cuando se practica con humildad y respeto. Durante sus años en hospitales europeos, había visto cómo la excelencia técnica y el trato humano no solo podían coexistir, sino potenciarse mutuamente. Un hospital que discrimina es un hospital que no cura completamente, había escrito en su tesis doctoral. La medicina más avanzada del mundo es inútil si se practica sin alma. Hoy pondría a prueba esa filosofía en un lugar donde la medicina se había convertido en un negocio de élites. Se ajusta la correa de su bolsa, donde lleva no solo los documentos que revelarán su identidad, sino también las fotos de pacientes que había tratado en campos de refugiados, en hospitales rurales,
en clínicas donde había salvado vidas con recursos mínimos pero con máxima humanidad. Por todos ellos, piensa, por todos los pacientes que merecen dignidad, sin importar su cuenta bancaria. Elena camina hacia la entrada del Hospital San Carlos, sin saber que está a punto de vivir una de las experiencias más reveladoras y transformadoras de su carrera médica. Y entonces, como si el destino hubiera decidido poner a prueba cada fibra de su resistencia profesional y personal, Elena Morales cruzó el umbral hacia un mundo que estaba a punto de cambiar para siempre. Las puertas automáticas del Hospital San Carlos se abren como las compuertas de un universo paralelo, donde el lujo médico alcanza niveles que Elena no había visto ni en los hospitales más exclusivos de Europa. El lobby principal es una demostración arquitectónica de poder económico. Pisos de mármol italiano que brillan como espejos, techos de 15 metros de altura con candelabros de cristal austriaco, paredes cubiertas de obras de arte contemporáneo que probablemente cuestan más que el presupuesto anual de un hospital rural completo. El aroma del ambiente es una mezcla sofisticada de desinfectante, médico de alta calidad, flores frescas importadas que se cambian diariamente, y ese olor indefinible pero inconfundible del dinero, cuero fino, perfumes caros, poder adquisitivo que se respira en cada rincón. Elena se detiene involuntariamente, procesando no la magnificencia del lugar, sino lo que esta opulencia representa. Un centro médico que ha olvidado que la medicina nació para servir a todos, no solo a quienes pueden pagar por ambientes de museo. En la zona de recepción, que más parece el lobby de un hotel 5 estrellas que el área de admisiones de un hospital. Hay familias que evidentemente pertenecen al estrato socioeconómico más alto de la sociedad. Sus conversaciones fluyen en voz baja pero clara, creando una sinfonía de privilegios que Elena escucha con atención clínica. El cardiólogo que viene de la Clínica Mayo cuesta $500 la consulta, pero vale cada centavo. Acabamos de traer a papá desde Houston después de su cirugía. Aquí el seguimiento es impecable. La suite presidencial tiene vista al jardín y servicio personalizado las 24 horas. Los exámenes especializados los mandamos a hacer a Alemania. Es más costoso, pero más confiable. Cada fragmento de conversación es una demostración de que este hospital opera en una realidad económica completamente diferente a la del sistema de salud que Elena conoce y por el que ha luchado toda su vida. Elena se acerca a la recepción principal, donde 3 empleadas uniformadas atienden detrás de un mostrador de mármol negro que parece más el counter de un banco privado que un área de servicios médicos. La recepcionista principal es una mujer de unos 30 años, maquillaje perfecto, cabello recogido en un moño que no tiene un solo pelo fuera de lugar. Viste un uniforme blanco que claramente es de diseñador, corte perfecto, tela de alta calidad, accesorios discretos pero evidentemente costosos. «Buenos días», dice Elena acercándose al mostrador. «Necesito una consulta médica. He estado sintiendo algunas molestias en el pecho y me gustaría que un especialista me evalúe». La recepcionista levanta la mirada de su computadora y Elena ve inmediatamente algo que reconoce de sus años trabajando en diferentes hospitales. La evaluación automática. Los ojos de la empleada recorren rápidamente su apariencia. La blusa sencilla, el pantalón básico, la bolsa de tela, los zapatos cómodos pero claramente no costosos. ¿Tiene usted seguro médico?, pregunta con una sonrisa profesional que no alcanza sus ojos. «Tengo algunos ahorros», responde Elena honestamente. «¿Cuánto cuesta una consulta con cardiología?». Un silencio breve pero significativo. La recepcionista intercambia una mirada rápida con su compañera de trabajo. «Las consultas de cardiología oscilan entre $300 y $800, dependiendo del especialista», dice con un tono que claramente espera que Elena se intimide con las cifras. «Entiendo», responde Elena con tranquilidad. «¿Podrían agendarme una cita? ¿Hoy?». Hay sorpresa genuina en la voz de la recepcionista. «Señora, las citas con nuestros especialistas se agendan con semanas de anticipación y requieren un pago adelantado del 50%. Elena nota el cambio sutil en el tratamiento. Ya no es estimada paciente, sino simplemente señora, pronunciado con un matiz que sugiere que quizás no pertenece a este ambiente. Pero Elena guardaba
secretos que harían que estas empleadas se arrepintieran profundamente de su actitud. ¿No tienen ningún espacio disponible hoy?, insiste Elena. Es que las molestias han aumentado en los últimos días. La segunda recepcionista, una mujer mayor que evidentemente ha estado escuchando la conversación, se acerca con una expresión que pretende ser comprensiva, pero resulta condescendiente. Señora, este es un hospital de especialidades. Nuestros médicos atienden casos muy complejos, con pacientes que han sido referidos de otros centros médicos. No es exactamente el tipo de atención que usted está buscando. Elena entiende perfectamente lo que le están diciendo sin decírselo directamente. Usted no pertenece aquí. ¿Qué tipo de atención estoy buscando?, pregunta Elena con curiosidad genuina, como si realmente no entendiera las implicaciones sociales del comentario. Bueno, la recepcionista busca palabras diplomáticas. Tal vez sería más apropiado que visitara el hospital público o una clínica de atención primaria. Allí pueden darle el tipo de atención básica que necesita sin el costo de un centro especializado como este. Es una forma elegante de decir, váyase a un lugar más apropiado para gente como usted. Elena mantiene su compostura, pero mentalmente está tomando notas detalladas. En menos de 5 minutos ya ha identificado los primeros síntomas de la enfermedad cultural que afecta a esta institución. En ese momento, como si el destino hubiera orquestado la escena perfecta, aparecen dos figuras que cambiarán completamente el desarrollo de la mañana. La doctora Camila Serrano emerge del elevador principal como si fuera una estrella de cine haciendo su entrada triunfal. 45 años, cabello rubio perfectamente peinado, maquillaje impecable que probablemente le cuesta más de lo que Elena gasta en comida durante un mes. Viste una bata médica que claramente ha sido hecha a la medida, corte perfecto que realza su figura, tela de algodón egipcio, su nombre bordado en hilo dorado junto con sus múltiples especialidades. Lleva un estetoscopio que Elena reconoce como un modelo alemán que cuesta más de $1,000. Su presencia domina inmediatamente el ambiente. Camina con la autoridad de alguien acostumbrado a ser el centro de atención, a que sus palabras sean recibidas como verdades absolutas. Buenos días, señoras, dice dirigiéndose a las recepcionistas con una sonrisa que denota familiaridad y autoridad. ¿Algún problema por aquí? Su mirada se posa brevemente en Elena, y en esa fracción de segundo, Elena ve la misma evaluación automática que había notado en las recepcionistas, pero amplificada por años de práctica médica en ambientes de élite. Doctora Serrano, responde la recepcionista principal, esta señora está preguntando por una consulta de cardiología para hoy. La forma en que pronuncia esta señora comunica más información sobre la situación de los que las palabras explícitas podrían transmitir. Detrás de la doctora Serrano aparece el doctor Ricardo Fuentes, un hombre de unos 60 años que lleva su experiencia médica como si fuera una corona real. Cabello plateado perfectamente peinado, traje de vestir debajo de la bata médica, zapatos de cuero italiano que brillan como espejos. Su porte es el de alguien que ha construido su identidad profesional sobre la base de la superioridad intelectual y social. Lleva bajo el brazo una carpeta de cuero genuino y un iPad de última generación que probablemente cuesta más que el salario mensual de una enfermera. ¿Cardiología para hoy?, repite la doctora Serrano con una sonrisa que no alcanza sus ojos. Señora, nuestros cardiólogos están ocupados con casos muy complejos. ¿Ha consultado ya con un médico general? Elena nota inmediatamente el cambio en el tono. No es una pregunta médica, sino una forma educada de sugerir que comience por un nivel más apropiado para su situación. No, doctora, responde Elena con humildad genuina. Pensé que sería mejor ir directamente con un especialista. El doctor Fuentes intercambia una mirada con la doctora Serrano. Es una comunicación silenciosa, pero clara, para cualquiera que sepa leer el lenguaje corporal de la autoridad médica. Lo que estos médicos no sabían era que estaban siendo evaluados por alguien que pronto tendría el poder de cambiar sus carreras para siempre. Señora, dice el doctor Fuentes con un tono paternalista que Elena reconoce inmediatamente, la medicina especializada requiere cierta preparación. Normalmente,
Los pacientes llegan a nosotros después de un proceso de diagnóstico previo. Elena entiende perfectamente lo que le está diciendo. Usted no está suficientemente preparada para este nivel de atención médica. ¿Qué tipo de preparación necesito?, pregunta Elena con inocencia aparente. La doctora Serrano sonríe con una condescendencia que resultaría cómica si no fuera tan reveladora de su carácter. Bueno, exámenes previos, referencias médicas, un historial clínico completo. Nuestros especialistas no pueden perder tiempo con consultas básicas. La palabra básicas queda suspendida en el aire como una clasificación que va mucho más allá de lo médico. Además, añade el doctor Fuentes, este tipo de consultas especializadas requieren un nivel de comprensión médica que no todos los pacientes poseen. Es importante que pueda entender las explicaciones técnicas que recibirá. Es una forma elegante de decir, usted probablemente no tiene la educación suficiente para entender lo que un médico de verdad le explicaría. Elena mantiene su expresión humilde, pero por dentro está documentando mentalmente cada palabra, cada gesto, cada demostración de la cultura tóxica que ha infectado esta institución. Doctora Serrano, pregunta Elena, ¿no sería posible que me evalúe hoy? Las molestias realmente me tienen preocupada. Doctora mira su reloj, un Rolex que cuesta más que un auto nuevo, con una expresión de impaciencia apenas disimulada. Señora, entienda que mi tiempo está dedicado a casos de alta complejidad. Tengo pacientes que han sido referidos de otros países, casos que requieren toda mi experiencia y conocimientos. Elena nota que no ha preguntado nada sobre sus síntomas, no ha mostrado el menor interés médico en su situación. Todo se reduce a una evaluación social de si merece o no el tiempo de una especialista. ¿Podría al menos decirme qué exámenes necesito?, insiste Elena. El doctor Fuentes se acerca con una expresión que mezcla impaciencia con una superioridad que roza lo despectivo. Señora, los exámenes cardiovasculares especializados son muy costosos. Un ecocardiograma completo cuesta $500. Un Holter de 24 horas, 700. Una prueba de esfuerzo, 800. ¿Está preparada para esa inversión? La forma en que pronuncia inversión hace que suene como si estuviera describiendo la compra de un auto de lujo en lugar de atención médica necesaria. Elena percibe que ha llegado a un punto de inflexión. Puede continuar con la farsa y experimentar niveles más profundos de humillación, o puede revelar su identidad. Decide que aún no ha visto suficiente. Entiendo, dice simplemente. ¿Podrían al menos permitirme esperar? Tal vez si algún doctor tiene unos minutos libres. La doctora Serrano intercambia otra mirada con el doctor Fuentes. Es evidente que consideran que Elena no está captando las señales sociales que le están enviando. Y fue entonces cuando estos médicos tomaron la decisión que pronto se convertiría en el error más humillante de sus carreras profesionales. Por favor, tome asiento en la sala de espera, dice la recepcionista señalando hacia un área lateral, claramente segregada de la zona principal, donde esperan los pacientes apropiados. Elena se dirige hacia el área indicada, que contrasta notablemente con el lujo del lobby principal. Los muebles son básicos, funcionales pero sin elegancia. Las revistas son ediciones viejas, no las publicaciones médicas de actualidad que se encuentran en la zona VIP. Desde su asiento, puede observar perfectamente la diferencia en el trato. En la zona principal, las familias elegantes son atendidas con deferencia absoluta. Café en tazas de porcelana, agua en copas de cristal, snacks gourmet servidos en bandejas de plata. En su área, hay un dispensador de agua de plástico y vasos desechables. La doctora Serrano se acerca a las recepcionistas, hablando en voz lo suficientemente alta para que Elena escuche claramente. Es importante que entendamos el perfil de nuestros pacientes. Este hospital maneja un nivel de excelencia que requiere cierta compatibilidad cultural. Elena reconoce inmediatamente el código. Están hablando de discriminación socioeconómica usando lenguaje médico profesional. Doctora, responde la recepcionista principal, deberíamos sugerirle algún otro centro médico. Hay clínicas públicas que... No es nuestro trabajo derivar pacientes, interrumpe la doctora Serrano, pero sí es nuestra responsabilidad asegurar que cada paciente reciba el tipo de atención más apropiada para su situación específica.
El doctor Fuentes se une a la conversación, bajando la voz, pero no lo suficiente como para que Elena no pueda escuchar. El problema es que este tipo de pacientes no entiende cómo funciona la medicina especializada. Creen que pueden llegar sin preparación y recibir el mismo nivel de atención que pacientes que han seguido protocolos apropiados. Una hora después, Elena observa cómo 3 familias que llegaron después que ella han sido atendidas inmediatamente. Una pareja elegante, con un adolescente, es recibida personalmente por la doctora Serrano. Una señora mayor vestida con joyas ostentosas es escoltada directamente al elevador por una enfermera supervisora. Elena se acerca nuevamente a recepción. «Disculpen», dice cortésmente, «llevo una hora esperando. ¿Podrían darme una estimación de cuándo podré ser atendida?» La recepcionista ni siquiera levanta la mirada de su computadora. «Señora, ya le explicamos que las citas se agendan con anticipación. Los médicos están muy ocupados con casos programados. Pero vi que atendieron a varias personas que llegaron después que yo», observa Elena. «Aquí es donde la discriminación se vuelve explícita. Esas personas tenían citas preagendadas», miente la recepcionista sin inmutarse. «Además, este hospital opera con un sistema de prioridades médicas muy específico». Elena sabe que está mintiendo, porque escuchó claramente a la pareja elegante explicando que habían venido de emergencia sin cita previa. El doctor Fuentes aparece en ese momento, evidentemente molesto por la insistencia de Elena. «Señora», dice con un tono que ya no pretende ser cortés, «creo que no. Está entendiendo la situación. Este hospital maneja protocolos muy específicos. No podemos simplemente atender a cualquier persona que llegue sin los procedimientos apropiados». La frase «cualquier persona» carga con un peso que va mucho más allá de lo médico. «Doctor», dice Elena manteniendo su humildad, «solo necesito que alguien evalúe mis síntomas. No estoy pidiendo nada extraordinario». «Lo que usted considera nada extraordinario», responde el doctor Fuentes con condescendencia, «creciente, requiere tiempo y recursos especializados, tiempo que nuestros médicos dedican a casos de verdadera complejidad médica». Pero lo que el doctor Fuentes no sabía era que estaba hablando con alguien que había salvado más vidas que él podría imaginar. La doctora Serrano decide intervenir directamente. Se acerca a Elena con una expresión que mezcla impaciencia profesional con superioridad social. «Señora, puedo ver que usted no entiende cómo funciona la medicina especializada. Permítame explicarle». Se sienta frente a Elena como si fuera una maestra, hablando con una estudiante particularmente lenta. «Los especialistas cardiovasculares manejamos conocimientos muy avanzados. Utilizamos terminología médica compleja. Interpretamos estudios que requieren años de entrenamiento para comprender. ¿Entiende usted términos como fracción de eyección, gradiente transvalvular, perfusión miocárdica?» Elena podría escribir libros completos sobre cada uno de esos términos, pero mantiene su expresión de confusión aparente. «No, doctora, no entiendo esas palabras». «Exactamente», dice la doctora Serrano con satisfacción, como si hubiera demostrado un punto científico. «Esa es la razón por la cual sería contraproducente que perdiera tiempo en una consulta que usted no podría aprovechar adecuadamente». «¿No podrían explicarme en palabras sencillas?», pregunta Elena. El doctor Fuentes ríe con una condescendencia que resulta casi obscena en un profesional de la salud. «Señora, la medicina cardiovascular no se puede simplificar. O se entiende a nivel técnico o no se entiende. No es como una receta de cocina que se puede explicar con palabras básicas». Elena está documentando mentalmente cada palabra. En su experiencia internacional, ha visto cómo los mejores médicos del mundo pueden explicar los conceptos más complejos de manera que cualquier paciente pueda entender. La incapacidad para comunicarse con pacientes de diferentes niveles educativos es en realidad una marca de incompetencia profesional. Además, continúa la doctora Serrano, nuestros pacientes habituales vienen con estudios previos, referencias médicas, historiales clínicos completos. Llegan preparados para discusiones médicas sofisticadas. ¿Sus pacientes habituales son médicos?, pregunta Elena con inocencia. «No necesariamente», responde la doctora, «pero son personas educadas, que entienden la importancia de la medicina basada en evidencia,
que pueden participar activamente en decisiones médicas complejas. Elena reconoce el código. Están hablando de clase social usando terminología de educación médica. 2 horas después, Elena ha presenciado un espectáculo completo de discriminación sistemática. Ha visto cómo un empresario con síntomas idénticos a los que ella describió fue atendido inmediatamente por la doctora Serrano. Ha observado cómo una señora elegante que llegó claramente en estado de pánico fue tranquilizada y examinada por el doctor Fuentes con paciencia infinita. Mientras tanto, ella permanece en la zona de espera secundaria, como un recordatorio viviente de que existen jerarquías sociales que trascienden las necesidades médicas. Se acerca por tercera vez a recepción. «Disculpen», dice con una paciencia que ya empieza a requerir esfuerzo consciente. «Han pasado 2 horas. ¿No es posible que algún médico me evalúe, aunque sea brevemente?» La recepcionista suspira con una exasperación que no intenta disimular. «Señora, ya le hemos explicado múltiples veces cuál es la situación. Si insiste en esperar es su decisión, pero no podemos garantizar que será atendida hoy». «¿Por qué no?», pregunta Elena. «Porque nuestros médicos tienen compromisos con pacientes que siguen los protocolos apropiados», responde la recepcionista con un tono que sugiere que Elena es deliberadamente obtusa. En ese momento aparece una enfermera supervisora, una mujer de unos 40 años que evidentemente ha estado observando la situación desde lejos. «¿Hay algún problema aquí?», pregunta dirigiéndose a las recepcionistas, pero mirando claramente a Elena como la fuente del problema. «Esta señora insiste en que la atiendan sin cita previa», explica la recepcionista. «Señora», dice la enfermera dirigiéndose a Elena con un tono que pretende ser profesional, pero resulta condescendiente. «Este hospital opera con estándares muy específicos. No podemos alterar nuestros protocolos para casos individuales». Elena nota que no dice para su caso, sino para casos individuales, como si ella representara una categoría problemática de pacientes. «¿Entiende usted cómo funciona el sistema de salud especializado?», continúa la enfermera. «No muy bien», admite Elena. «Bueno, permítame explicarle. Los pacientes que vienen aquí normalmente han sido referidos por otros médicos. Tienen seguros médicos apropiados. Han pasado por evaluaciones previas. Entienden que la medicina especializada requiere tiempo, recursos y cierta preparación cultural. La frase preparación cultural es la más explícita hasta ahora en términos de discriminación social. Pero lo que esta enfermera no sabía era que estaba hablando con alguien que pronto tendría el poder de transformar completamente su carrera. Después de 3 horas de espera, durante las cuales Elena ha observado cómo decenas de pacientes apropiados han sido atendidos con eficiencia y respeto, la doctora Serrano toma la decisión que se convertirá en el error más humillante de su carrera. Se acerca a Elena con una expresión de determinación final. «Señora», dice con una autoridad que no admite discusión, «creo que es momento de ser completamente honesta con usted». Elena levanta la mirada, preparándose para el nivel final de humillación. «Este hospital no es apropiado para sus necesidades», continúa la doctora. «No es una cuestión de discriminación, es una cuestión de compatibilidad médica y cultural». «¿Compatibilidad?», pregunta Elena. «Exactamente. Nuestros pacientes habituales entienden cómo funciona la medicina de alta especialidad. Vienen preparados, educados, con expectativas apropiadas. Pueden participar en discusiones médicas sofisticadas. El doctor Fuentes se une al grupo, evidentemente decidido a terminar con la situación de una vez por todas. «Señora», dice con una autoridad patriarcal que resulta grotesca, «este hospital maneja casos de extrema complejidad. Nuestros pacientes son ejecutivos internacionales, diplomáticos, profesionales que entienden la medicina basada en evidencia». «¿Y yo no puedo entender?», pregunta Elena. «No es una cuestión de capacidad personal», responde la doctora Serrano con una condescendencia que pretende ser gentil. «Es una cuestión de preparación cultural y educativa. Usted simplemente no tiene el contexto necesario para aprovechar adecuadamente una consulta especializada. Además», añade el doctor Fuentes, «francamente el costo de nuestros servicios está diseñado para pacientes con un nivel socioeconómico específico.
No sería responsable de nuestra parte permitir que alguien se endeude por servicios que puede encontrar a menor costo en otras instituciones. Elena reconoce la táctica. Están presentando la discriminación como si fuera un favor que le están haciendo. Mi recomendación profesional, continúa la doctora Serrano, es que visite el hospital público. Allí encontrará médicos que pueden darle el tipo de atención básica que necesita, sin la complejidad innecesaria de la medicina especializada. ¿Atención básica?, repite Elena. Sí, responde el doctor Fuentes. Médicos que pueden explicar las cosas en términos simples, que están acostumbrados a tratar con pacientes de diferentes niveles educativos. En ese momento, como si hubieran decidido hacer una demostración pública de su filosofía institucional, tanto la doctora Serrano como el doctor Fuentes se posicionan frente a Elena, de manera que otros pacientes y empleados puedan escuchar claramente. Señora, dice la doctora Serrano, elevando ligeramente la voz, es importante que entienda que este hospital tiene una reputación internacional que mantener. Nuestros estándares son extremadamente altos porque atendemos a pacientes que esperan excelencia absoluta, y esa excelencia, añade el doctor Fuentes, requiere un ambiente donde todos los pacientes compartan cierto nivel de sofisticación médica y cultural. Elena observa cómo otros pacientes en el área principal giran sutilmente para escuchar la conversación. Ve en sus rostros una mezcla de curiosidad, superioridad y aprobación de lo que está presenciando. Mi recomendación final, dice la doctora Serrano con tono de sentencia definitiva, es que busque atención en una institución más apropiada para su situación particular. ¿Y cuál sería esa institución?, pregunta Elena. El hospital público tiene un excelente programa de cardiología básica, responde el doctor Fuentes. Médicos que están acostumbrados a pacientes sin formación médica previa, que pueden explicar las cosas sin usar terminología compleja. Además, añade la doctora Serrano, el costo será mucho más apropiado para su situación económica. Aquí, francamente, una consulta completa con todos los exámenes necesarios podría costarle más de lo que usted gana en varios meses. La humillación es ahora pública y completa. Elena puede sentir las miradas de otros pacientes, empleados, médicos que pasan por el área. Todos son testigos de cómo dos médicos prestigiosos están explicando educadamente por qué ella no pertenece a este lugar. Pero la doctora Serrano y el doctor Fuentes acababan de cometer el error más devastador y humillante de toda su carrera médica. Elena se queda sentada por un momento, procesando la experiencia completa. Ha presenciado 3 horas de discriminación sistemática, ha sido testigo de cómo la medicina puede transformarse en un instrumento de exclusión social cuando se practica sin alma. Se levanta lentamente, como si finalmente hubiera aceptado la derrota. Los médicos observan con satisfacción, convencidos de que han manejado una situación difícil con diplomacia profesional. «Doctores», dice Elena con una voz que parece cargada de resignación, «creo que tienen razón. Me alegra que lo entienda», responde la doctora Serrano con alivio evidente. «Efectivamente», continúa Elena, «este hospital necesita pacientes que entiendan cómo funciona la medicina de verdad». «Exactamente», dice el doctor Fuentes, sin captar el matiz en las palabras de Elena. Elena se dirige hacia su bolsa, donde ha guardado cuidadosamente los documentos más importantes de su vida profesional. «Antes de irme», dice con una tranquilidad que contrasta dramáticamente con la humillación que acaba de sufrir, «me gustaría mostrarles algo que creo que les interesará». Saca lentamente una carpeta elegante, oficial, con sellos y firmas que brillan bajo las luces del hospital. Tal vez esto les ayude a entender mejor quién soy realmente. Y entonces, como si el universo hubiera decidido impartir justicia de la manera más devastadora posible, Elena Morales estaba a punto de revelar la verdad que cambiaría para siempre la vida profesional de todos los presentes. Elena abre lentamente la carpeta, mientras la doctora Serrano y el doctor Fuentes observan con curiosidad mezclada con impaciencia. Claramente esperan algún tipo de documento médico básico, tal vez una referencia de algún centro de salud comunitario. Lo que ven los deja completamente sin palabras. El primer documento es una carta oficial en papel membretado
del Hospital San Carlos, firmada por el presidente de la Junta Directiva, con sellos oficiales que brillan bajo las luces del lobby. Tal vez esto les ayude a entender mejor la situación, dice Elena con una tranquilidad que contrasta dramáticamente con las 3 horas de humillación que acaba de soportar. La doctora Serrano toma el documento y Elena observa cómo su expresión cambia gradualmente de curiosidad condescendiente a confusión y luego a algo que se parece peligrosamente al horror absoluto. ¿Qué es eso?, pregunta el doctor Fuentes, acercándose para leer por encima del hombro de su colega. La doctora Serrano lee en voz alta, su voz volviéndose cada vez más débil con cada palabra. Por medio de la presente, la Junta Directiva del Hospital San Carlos se complace en comunicar el nombramiento de la doctora Elena Morales como directora médica general de nuestra institución, efectivo a partir del próximo lunes. Por un momento que parece eterno, el tiempo se detiene completamente en el lobby del Hospital San Carlos. Los sonidos normales del hospital, conversaciones, pasos, equipos médicos, se desvanecen como si alguien hubiera presionado un botón de silencio universal. La doctora Serrano continúa leyendo, pero ahora su voz es apenas un susurro. La doctora Morales asume la responsabilidad total de la supervisión médica, la gestión del personal profesional y la implementación de nuevos protocolos de atención al paciente. El doctor Fuentes se acerca más, como si las palabras fueran cambiando frente a sus ojos, con autoridad directa sobre todos los departamentos médicos, incluyendo cardiología, cirugía, medicina interna y servicios de emergencia. Las recepcionistas se han acercado instintivamente, sus rostros reflejando una confusión total que rápidamente se transforma en comprensión horrorizada. La doctora Morales reportará directamente a la Junta Directiva y tendrá autoridad completa para realizar cambios en el personal médico según considere necesario para el bienestar de la institución. Pero esto era solo el comienzo de las revelaciones que destruirían completamente todo lo que estos médicos creían saber. Elena saca un segundo documento de su carpeta. Es su currículum vitae completo, un documento de 15 páginas que detalla una carrera médica que ninguno de los presentes podría haber imaginado. Tal vez les interese conocer un poco más sobre mi experiencia, dice Elena, manteniendo el mismo tono humilde que había usado durante toda la mañana, pero ahora cargado con un poder que hace que cada palabra resuene como un martillo. La doctora Serrano toma el currículum con manos que comienzan a temblar visiblemente. Doctora Elena Morales, MD, PhD. Lee en voz alta. Especialista en cirugía cardiovascular, Universidad de Heidelberg, Alemania. Subespecialidad en cirugía cardiotorácica pediátrica, Hospital Johns Hopkins, Baltimore. Su voz se quiebra ligeramente al continuar. Directora del programa de cirugía cardiovascular, Hospital Universitario La Charité, Berlín. Jefa del Departamento de Cardiología Pediátrica, Hospital Universitario. FA de Ginebra. El doctor Fuentes, que hasta hace 5 minutos estaba explicando condescendientemente que Elena no podría entender terminología médica básica, ahora escucha una lista de credenciales que superan las suyas por décadas de diferencia. Consultora principal, Programa de Salud Cardiovascular, Organización Mundial de la Salud, Directora de Misiones Médicas, Médicos Sin Fronteras, África Central. Elena observa cómo la realidad va penetrando lentamente en las mentes de estos médicos que hace unos minutos la consideraban indigna de su tiempo. Autora de 127 publicaciones en revistas médicas internacionales, incluyendo New England Journal of Medicine, The Lancet, Journal of the American College of Cardiology. Los números son abrumadores. Elena no solo es médica, es una autoridad internacional reconocida en el campo exacto en el que estos médicos pretendían ser expertos. Miembro del Consejo Editorial, European Heart Journal, profesora visitante, Harvard, Medical School, consultora Clínica Mayo. Elena decide demostrar uno de los aspectos más humillantes de la discriminación que ha sufrido. Doctora Serrano, dice en alemán perfecto, ¿podría explicarme ahora qué significa fracción de eyección? La pregunta cae como una bomba. Durante la humillación, la doctora Serrano había usado ese término específicamente para demostrar que Elena no tenía la educación necesaria para entender medicina especializada. Ante el silencio estupefacto,
Elena continúa en francés fluido. Docteur Fuentes, peut-être pourriez-vous m'expliquer ce qu'est un gradient transvalvulaire? El doctor Fuentes, que había usado ese término para demostrar la supuesta ignorancia de Elena, ahora se da cuenta de que ella habla francés médico con un nivel que probablemente supera el suyo. Elena continúa en inglés con acento británico perfecto. Or perhaps you could explain myocardial perfusion in terms that someone with my limited education could understand? La ironía es devastadora. Elena está utilizando exactamente los mismos términos que estos médicos habían usado para humillarla, pero ahora demostrando un dominio de idiomas médicos que revela años de trabajo en los hospitales más prestigiosos del mundo. ¿Habla usted?, balbucea la doctora Serrano. Alemán, francés, inglés, italiano y portugués, responde Elena simplemente. También algo de árabe y suajili, que resultan útiles cuando trabajas en campos de refugiados. Elena saca una tercera carpeta, llena de fotografías profesionales que documentan su carrera internacional. Tal vez les interese ver dónde he estado trabajando los últimos años, dice, extendiendo las imágenes sobre el mostrador de mármol, como si fueran cartas en un juego donde ella tiene todas las ganadoras. Las fotografías son impresionantes. Elena realizando cirugías complejas en el Hospital Johns Hopkins, dirigiendo equipos médicos en misiones humanitarias, recibiendo reconocimientos de organizaciones médicas internacionales. Esta es del Hospital Universitario de Heidelberg, dice señalando una foto donde aparece liderando una cirugía cardiovascular, durante mi especialización en técnicas de cirugía mínimamente invasiva. Esta es de mi trabajo con Médicos Sin Fronteras en República Democrática del Congo. Continúa, mostrando una imagen donde aparece operando en condiciones precarias, pero salvando una vida. Allí aprendí que la verdadera medicina no depende del equipamiento costoso, sino de la competencia y la humanidad del médico. Y esta, dice Elena, mostrando una foto donde aparece recibiendo un premio en un auditorio lleno de médicos en trajes elegantes, es del Congreso Europeo de Cardiología, donde recibí el premio por innovación en cirugía pediátrica cardiovascular. Cada imagen es una demostración adicional de que Elena no solo es médica, es una autoridad mundial en el campo que estos médicos locales pensaban dominar. Pero la revelación más devastadora aún estaba por venir. El doctor Fuentes, que ha estado observando todo en un silencio que revela shock absoluto, finalmente encuentra su voz. Doctora Morales, si usted tiene estas credenciales, si es la nueva directora médica, ¿por qué vino aquí hoy presentándose como paciente? Elena los mira a cada uno directamente a los ojos antes de responder. Su mirada ya no es la de una paciente humilde, sino la de una directora médica evaluando a su personal, porque necesitaba saber exactamente cómo trata este hospital a los pacientes cuando creen que nadie importante los está observando. La frase cae como una sentencia de muerte profesional. La junta directiva me contrató específicamente para transformar la cultura de esta institución. Hemos recibido demasiadas quejas sobre discriminación, falta de empatía y trato deshumanizado hacia pacientes de menores recursos. Elena saca otro documento, un informe detallado sobre las quejas recibidas por el hospital en los últimos 2 años, 37 quejas formales por discriminación socioeconómica, 52 reportes de trato condescendiente hacia pacientes humildes, 23 casos documentados de pacientes que fueron derivados a otros hospitales sin evaluación médica apropiada. Cada número es una acusación específica contra la cultura que Elena acaba de experimentar personalmente. Mi trabajo aquí comenzará oficialmente el lunes, continúa Elena, pero quise hacer una evaluación previa del nivel de discriminación que realmente existe en esta institución. Mira directamente a la doctora Serrano. Y debo decir que la experiencia ha superado mis peores expectativas. Elena saca el documento final de su carpeta, una evaluación detallada del personal médico que había sido preparada por la junta directiva. Doctora Serrano, dice leyendo directamente del documento, las quejas sobre su trato hacia pacientes de menores recursos han sido consistentes durante los últimos 18 meses. Doctor Fuentes, continúa,
Su departamento tiene el mayor número de quejas por discriminación de todo el hospital. Los rostros de ambos médicos reflejan ahora no solo shock, sino terror genuino por las implicaciones profesionales de lo que acaba de ocurrir. ¿Entienden ustedes?, pregunta Elena con una autoridad que hace que sus palabras resuenen por todo el lobby, que durante las últimas 3 horas han estado demostrando exactamente por qué fui contratada para cambiar la cultura de esta institución. Doctora Morales, balbucea la doctora Serrano, nosotros no sabíamos exactamente, la interrumpe Elena. No sabían, y esa ignorancia deliberada sobre la dignidad de todos los pacientes es precisamente el problema que vine a resolver. Elena se dirige ahora a todo el personal que se ha acercado gradualmente. Recepcionistas, enfermeras, administrativos que han sido testigos de toda la escena. Durante los próximos meses, evaluaremos caso por caso cómo cada miembro del personal trata a todos los pacientes, sin excepción. Implementaremos protocolos de respeto y dignidad que serán obligatorios para mantener el empleo en esta institución. Pero antes de concluir, dice Elena con una sonrisa que es más aterradora que cualquier expresión de enojo, me gustaría responder las preguntas médicas que ustedes consideraron que yo no podría entender. Se dirige directamente a la doctora. Serrano, fracción de eyección se refiere al porcentaje de sangre que el ventrículo izquierdo bombea con cada contracción. Normal es entre 55 y 70%. Cuando está por debajo de 40%, consideramos insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Le parece una explicación suficientemente técnica? La doctora Serrano no puede responder. Elena se gira hacia el doctor Fuentes. Gradiente transvalvular es la diferencia de presión a través de una válvula cardíaca. En estenosis aórtica severa buscamos gradientes mayores a 40 mSh. La ecuación de Bernoulli modificada nos permite calcular esto usando ecocardiografía Doppler. ¿Necesita que entre en más detalles sobre la física detrás del cálculo? El doctor Fuentes permanece en silencio, completamente humillado. Hiperfusión miocárdica, continúa Elena. Se evalúa típicamente con SPECT usando tecnesio 99M o talio 201, aunque la resonancia magnética con gadolinio está ganando popularidad para detectar isquemia subendocárdica. Personalmente, prefiero la RMN porque no expone al paciente a radiación ionizante. Cada explicación técnica es más avanzada que cualquier cosa que estos médicos locales manejen en su práctica diaria. ¿Alguna otra pregunta sobre mi capacidad para entender medicina especializada? Durante 2 minutos completos, nadie en el lobby del Hospital San Carlos dice una sola palabra. El contraste entre la humillación que Elena sufrió durante 3 horas y la revelación de su verdadera identidad es tan grande que parece que están viviendo en realidades paralelas. Las recepcionistas bajan la mirada, incapaces de enfrentar a la mujer que trataron con desprecio durante toda la mañana. Los médicos que la consideraron indigna de su tiempo ahora se dan cuenta de que acaban de humillar públicamente a la persona que será su jefa directa. Los pacientes que observaron con aprobación mientras era discriminada ahora entienden que han sido testigos de una injusticia que los incluye a ellos también. Y entonces llegó el momento de las consecuencias que nadie podría haber anticipado. Elena guarda lentamente todos los documentos en su carpeta, pero ahora su lenguaje corporal es completamente diferente. Ya no es una paciente humilde pidiendo ayuda, es una directora médica evaluando a personal que ha fallado catastróficamente en los estándares básicos de humanidad médica. A partir de este momento, dice con una autoridad que hace que cada palabra se grabe en la memoria de todos los presentes. Consideren que su periodo de evaluación ha comenzado. Doctora Morales, dice la doctora Serrano con una voz que revela pánico genuino. Nosotros queremos disculparnos profundamente. Las disculpas son importantes, responde Elena, pero los cambios de comportamiento son esenciales. Se dirige a todo el grupo. Durante los próximos 90 días, observaré personalmente cómo cada uno de ustedes trata a todos los pacientes. Implementaremos nuevos protocolos de respeto que serán evaluados semanalmente. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunta el doctor Fuentes, aunque su tono ya no tiene nada de la arrogancia anterior. Significa, responde Elena,
que cada interacción con pacientes será documentada, que el trato digno será un requisito para mantener el empleo y que la discriminación socioeconómica será causa de despido inmediato. Y entonces Elena pronunció las palabras que cambiarían para siempre la cultura de esa institución. La doctora Serrano se acerca a Elena con pasos vacilantes, como si cada movimiento le causara dolor físico. Su autoridad médica de años se ha desmoronado completamente en el transcurso de una mañana que jamás olvidará. Doctora Morales, dice con una voz que ha perdido toda su firmeza anterior, debo pedirle las disculpas más sinceras y humillantes de mi carrera profesional. Su rostro refleja no solo vergüenza, sino algo más profundo, la humillación total de alguien que se ha dado cuenta de que ha estado discriminando sistemáticamente a pacientes durante años y que ahora ha sido descubierta por la persona que tiene el poder de terminar su carrera. He cometido un error que va más allá de lo profesional, continúa, su voz quebrándose ligeramente. Como médica, juré tratar a todos los pacientes con dignidad y respeto, sin importar su origen o condición social. Elena la observa sin expresión, permitiendo que el peso completo de la situación se asiente en el silencio tenso del lobby. Permití que prejuicios personales comprometieran completamente mi juicio médico y mi ética profesional. No hay excusa para lo que acabo de presenciar en mi propio comportamiento. El doctor Fuentes se acerca al grupo, visiblemente temblando, su arrogancia de décadas completamente destruida. Doctora Morales, dice con una voz que apenas es audible, yo también debo pedir disculpas por un comportamiento que va contra todo lo que la medicina representa. 30 años de carrera médica, continúa, y nunca había estado tan avergonzado de mi conducta profesional. Lo que hicimos hoy fue imperdonable. Las recepcionistas se acercan una por una, cada una más mortificada que la anterior. Doctora, dice la recepcionista principal, nosotras también queremos pedir disculpas. Sabemos que no tenemos excusa para el trato que le dimos. Seguimos el ejemplo de nuestros superiores, añade la segunda recepcionista. Pero eso no justifica haber participado en discriminación. Elena observa cómo se desarrolla una cadena de disculpas que revela la naturaleza sistemática de la cultura discriminatoria. No fue un caso aislado, sino un patrón institucional que involucra a todo el personal. La enfermera supervisora que había explicado condescendientemente sobre preparación cultural se acerca con lágrimas genuinas en los ojos. Doctora Morales, como enfermera, he violado los principios más básicos de mi profesión. No merezco seguir trabajando en este hospital. Elena permite que el silencio se extienda por un momento completo antes de responder. Su respuesta definirá no solo el futuro de estas personas, sino la cultura completa del hospital. Las disculpas son el primer paso, dice finalmente, pero no vinimos aquí solo para recibir disculpas. Se dirige a todo el personal que se ha reunido, su voz clara y autoritaria, pero no vengativa. Vinimos para transformar una institución que ha perdido completamente de vista su propósito fundamental, servir a todos los pacientes con excelencia médica y dignidad humana. Mira directamente a la doctora Serrano. Doctora, usted tiene habilidades médicas reconocidas. El problema no es su competencia técnica, sino su humanidad profesional. Luego se dirige al doctor Fuentes. Doctor, su experiencia es valiosa para esta institución, pero la experiencia sin empatía es medicina incompleta. Elena camina lentamente por el lobby, dirigiéndose no solo al personal, sino también a los pacientes que han sido testigos de toda la escena. Quiero que entiendan algo fundamental sobre la medicina, dice con una intensidad que hace que cada palabra resuene por todo el espacio. Un hospital no se mide por el lujo de sus instalaciones, por el costo de su equipamiento o por el prestigio social de sus pacientes. Hace una pausa, permitiendo que las palabras se graben en la conciencia de todos los presentes. Un hospital se mide por la dignidad con la que trata a cada ser humano que cruza sus puertas buscando sanación. Se detiene frente a la doctora Serrano. La medicina más avanzada del mundo es completamente inútil si se practica sin alma, sin respeto, sin reconocimiento de la humanidad compartida entre médico y paciente. Elena saca de su carpeta un documento final que nadie había visto.
el nuevo protocolo de atención que implementará inmediatamente. A partir de este momento, anuncia, implementaremos el Protocolo de Dignidad Universal en este hospital. Leí directamente del documento. Principio 1. Todo paciente, sin excepción, será tratado con respeto absoluto, independientemente de su apariencia, origen social, nivel educativo o capacidad económica. Principio 2. Ningún miembro del personal podrá hacer juicios sobre la apropiada de un paciente para recibir atención médica basándose en criterios no médicos. Principio 3. La incapacidad de un médico para comunicarse claramente con pacientes de diferentes niveles educativos será considerada una deficiencia profesional que requiere entrenamiento correctivo. Cada principio es una respuesta directa a los tipos específicos de discriminación que Elena experimentó durante la mañana. Principio 4. Las salas de espera, el trato del personal y los servicios ofrecidos serán idénticos para todos los pacientes, sin segregación basada en criterios socioeconómicos. Principio 5. Cualquier empleado que discrimine sistemáticamente contra pacientes será sujeto a proceso disciplinario que puede incluir despido inmediato. Doctora Serrano y doctor Fuentes, dice Elena con autoridad directorial, ustedes tendrán una segunda oportunidad, pero bajo supervisión directa. Durante los próximos 90 días, observaré personalmente cómo interactúan con pacientes de todos los niveles sociales. Recibirán entrenamiento especializado en comunicación médica empática. Además, continúa, trabajarán un día por semana en la clínica comunitaria del hospital, atendiendo gratuitamente a pacientes de recursos limitados. Esto les ayudará a recordar por qué estudiaron medicina. La propuesta no es solo punitiva, sino educativa. Están obligando a estos médicos a reconectar con el propósito fundamental de su profesión. El personal administrativo, continúa Elena dirigiéndose a las recepcionistas y enfermeras, recibirá entrenamiento intensivo en atención al cliente médico, con cintus, énfasis especial en el trato digno a pacientes vulnerables. Elena se dirige ahora a las familias que han estado observando toda la escena desde la zona de espera principal. Señores pacientes, dice con una voz que proyecta autoridad, pero también calidez. Ustedes también son parte de la cultura de este hospital. La medicina de calidad no es un privilegio que se gana con dinero. Es un derecho humano que se debe ofrecer con excelencia y respeto a todos. Quiero que sepan que a partir de ahora, este hospital servirá a toda la comunidad, no solo a quienes pueden pagar las tarifas más altas. Es una declaración revolucionaria para una institución que había operado como un club exclusivo de medicina de élite. Elena se detiene frente a la doctora Serrano y el doctor Fuentes para el momento más personal e impactante de toda la mañana. Quiero que sepan algo sobre mi historia personal, dice, su voz cargada con décadas de experiencia y dolor. Crecí en una familia donde mi padre era mecánico y mi madre costurera. Durante mis años de estudiante de medicina, fui humillada exactamente como ustedes me humillaron hoy, por médicos que creían que mi origen social me descalificaba para la medicina. El lobby queda en silencio absoluto. Esa experiencia no me amargó, continúa Elena. Me enseñó que la verdadera grandeza en medicina no viene del prestigio social, sino de la capacidad de curar con competencia y compasión. Trabajé en campos de refugiados, donde salvé vidas con recursos mínimos. Dirigí hospitales en Europa, donde la excelencia médica coexistía con respeto universal por todos los pacientes. Elena camina hacia el centro del lobby, posicionándose donde toda su humillación de la mañana había sido más visible. Nunca olviden la lección de hoy, dice con una intensidad que hace que sus palabras se graben como fuego en la memoria de todos los presentes. La medicina es la profesión más noble del mundo cuando se practica con humildad, y la más destructiva cuando se practica con arrogancia. Un verdadero médico ve en cada paciente no una oportunidad de validar su superioridad social, sino una oportunidad de ejercer el privilegio sagrado de curar. La enfermedad no discrimina por clase social, el dolor no distingue entre ricos y pobres, y la medicina verdadera tampoco debe hacerlo. Elena toma su carpeta y camina hacia la entrada principal del hospital, pero esta vez no como una paciente humillada, sino
como la directora médica que transformará completamente la institución. El lunes comenzaremos oficialmente el proceso de transformación de este hospital, anuncia. Pero el cambio real comienza hoy, en el corazón de cada persona que trabaja aquí. Se detiene en el umbral, girándose para una declaración final que resonará en esas paredes durante años. La verdadera excelencia médica no se mide por el prestigio de nuestros pacientes, sino por la dignidad con la que tratamos a los más vulnerables. Y nunca jamás olviden que la medicina sin humanidad no es medicina, es solo técnica vacía practicada por corazones vacíos. Elena sale del Hospital San Carlos, pero esta vez no como una paciente derrotada, sino como una líder médica que acaba de iniciar una revolución cultural. Detrás de ella queda un silencio reflexivo diferente a cualquier cosa que ese hospital haya experimentado. No es el silencio cómodo del privilegio confirmado, sino el silencio incómodo de la conciencia despertada. El Hospital San Carlos se ha transformado completamente. Los protocolos de dignidad universal han resultado no solo en mejor trato a los pacientes, sino en mejor medicina. Cuando los médicos tratan a todos con respeto, pueden obtener historias clínicas más completas, generar más confianza y lograr mejores resultados. La doctora Serrano ahora dirige el programa de cardiología comunitaria, descubriendo que trabajar con pacientes humildes le ha enseñado aspectos de la medicina que nunca había conocido en su práctica de élite. El doctor Fuentes se ha convertido en mentor de estudiantes de medicina de familias trabajadoras, recordando cada día por qué eligió estudiar medicina décadas atrás. Y Elena Morales continúa liderando con el ejemplo, demostrando que la medicina más avanzada y la humanidad más profunda no solo pueden coexistir, sino potenciarse mutuamente. Esta historia nos recuerda con fuerza devastadora que los prejuicios pueden cegar incluso a los profesionales más educados, que la arrogancia puede corromper las profesiones más nobles y que el verdadero liderazgo a veces requiere la humildad de experimentar personalmente la injusticia para poder combatirla efectivamente. La próxima vez que busques atención médica o que trabajes en cualquier profesión de servicio, recuerda para siempre a Elena Morales, una mujer que se sometió voluntariamente a la humillación para poder transformar un sistema desde adentro. Recuerda que la verdadera grandeza profesional no se mide por a quién servimos cuando es fácil, sino por cómo tratamos a quienes necesitan nuestra ayuda cuando nadie importante nos está observando. Y nunca olvides que en un mundo lleno de desigualdades, el poder verdadero no viene de la capacidad de discriminar, sino de la valentía de crear dignidad universal. Porque al final del día, cuando todas las batas médicas se han quitado y todos los títulos se han guardado, lo que realmente importa no es cuánto sabemos, sino cuánto nos importa la humanidad que tenemos el privilegio de servir.